Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El próximo domingo 16 de noviembre, más de 13 millones de ecuatorianos acudiremos a las urnas para la consulta popular y referendo, el sí y el no de frente en este proceso electoral. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Vamos a analizar precisamente lo que ocurre alrededor de las propuestas para la consulta popular. Estamos ya en los estudios de FM Mundo y le damos la bienvenida a la licenciada Gisela Garzón, ex asambleísta por la Revolución Ciudadana, y estamos vía telemática por Zoom con Juan Fernando Flores, ex asambleísta por Creo. Con los dos vamos a abordar esta disyuntiva en la que estamos los ecuatorianos a pocos días de llegar a las urnas del próximo 16 de noviembre en esta consulta popular y referendo. La bienvenida a los dos. Pueden igual interrumpir en cualquier momento si fuera el caso para poder intervenir, porque esto lo que se trata es de cruzar ideas, cruzar también, incluso si es que hay algún tipo de contradicciones, pues evidentemente hacerlas públicas. Comenzamos con usted, Gisela, bienvenida. Con una palabra, ¿cómo definiría la consulta popular? Buenas noches con todas y todos, un gusto saludarles y felicidades en su día especial, feliz cumpleaños. ¿Cómo lo enuncio? Engañoso totalmente, porque si fuese la primera consulta del presidente de la República, hasta diría, ok. En todo caso, el mecanismo de consulta está consagrado en la Constitución y puede ser utilizado de esa manera, pero no es la primera, y no es la primera que se utiliza con la misma narrativa. Es decir, reformemos la Constitución porque nos impide enfrentar la seguridad. Y han dicho una serie de cosas, incluso en este mismo espacio, respecto, por ejemplo, que el artículo 35 o el concerniente a la prisión preventiva son el problema de fondo. Y la realidad no es esa, porque si leemos detalladamente el 35 y el 51 que se concatenan dentro del mismo capítulo, la situación es absolutamente clara. No hay impedimento alguno dentro de esta Constitución para atender la inseguridad. No hay impedimento alguno para incluso generar cooperación internacional. La cuestión es que bajo los parámetros que el gobierno defiende hay intereses geopolíticos que distan mucho de la seguridad ciudadana, pero que tienen mucha presión sobre el gobierno por las relaciones que ha decidido entablar. Y en este contexto, Juan Fernando Flores, bienvenido nuevamente. ¿Cómo definiría la consulta popular? Hay quienes han dicho que es una oportunidad. Gisela dice que es un engaño. ¿Cómo lo definiría usted? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias, igualmente felicidades. Para nosotros consideramos que esta consulta es justamente una oportunidad de que podamos reescribir cuál va a ser el proceso que queremos en el marco de nuestra historia y sobre todo como país, entendiendo que es allí precisamente donde nosotros vamos a poder consolidar junto a los ecuatorianos cuál es ese modelo país que tenemos, entendiendo que la Constitución que hasta el día de hoy hemos tenido solo nos ha generado trabas y no ha permitido el libre desarrollo de los ecuatorianos. ¿Por qué ha generado trabas? Para nosotros la Constitución ha generado trabas cuando no tienes garantías para poder establecer algunos temas como el marco institucional, lo que ha venido pasando con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde lamentablemente más allá de ejercer lo que decía hacer algunos denominados incluso Liga Azul, solo pretendieron utilizar este espacio para poder cooptar las diferentes instituciones del Estado. Cuando hoy tenemos al subrogante, el subrogante, no es por responsabilidad del actual gobierno del anterior, sino de quienes estuvieran ahí sentados y no entendieron la responsabilidad que le dio el pueblo ecuatoriano para poder hacer la designación de autoridad, y por eso incluso algunos hoy están prófugos. Pero cuando la Constitución actual no permite de ninguna manera que se pueda avanzar en temas de descentralización, ¿cómo vamos a garantizar que el sistema económico y productivo sea real para los ecuatorianos? No podemos generar oportunidades para todos. Si hablamos que no es una responsabilidad del gobierno actual, sino del anterior o del anterior, que no es un tema de normativa, sino de las personas, quizá ahí no hay una discusión sobre no hay que cambiar las leyes, sino quizá mejorar los cuadros, la gente que nos representa, o al menos que dice representarnos. Le dejo esa pregunta, Juan Fernando, y enseguida la misma pregunta para Gisela. Solo quería incluirle esa parte, Juan Fernando. Está con el informes con lo que silencio. Estamos a veces no es
no escuchamos las cadenas que nos atan en nuestros pies. En ese sentido, lo que necesitamos es sí mejorar el sistema de partidos, sí mejorar el sistema electoral, sí mejorar un sinfín de cosas, pero para que ello se consolide no puede seguir siendo con paños de agua tibia, tiene que ir un proceso constituyente que nos permita justamente hacer una reestructuración completa del modelo país y le digamos a los ecuatorianos con claridad qué ha funcionado, qué no ha funcionado y qué vamos a proponer en función de ello para conseguir respuestas. Gisela, ¿no ha sido una especie de boomerang? Creo que esto aquí... no ha sido una especie de boomerang esta constitución, la constitución de Montecristi, ahora les está regresando a ustedes a la Revolución Ciudadana. Solo quisiera hacer un paréntesis porque tengo conmigo el Estatuto de la Fuerza firmado durante el gobierno de Guillermo Lasso. Exactamente el 6 de octubre del 2023 en los idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos. Firmado por parte del gobierno del Ecuador por Gustavo Manrique Miranda, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y por Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en el Ecuador, y certificado como parte del archivo de la Dirección de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores el 12 de octubre del mismo año. ¿Qué quiere decir eso? La Constitución no les impidió hacer este acuerdo. Estaba vigente en la Constitución del 2008 durante el gobierno de Guillermo Lasso y no les impidió hacer este acuerdo. Y es correcto, porque la Constitución no limita acercamiento con país alguno, salvo tenga un problema diplomático, como el caso actual del gobierno de Daniel Noboa con México. Pero fuera de aquello, la Constitución no limita acuerdo internacional alguno. De hecho, deberían sostenerse, recuperarse si cabe, algo que hizo, y debo reconocer, el gobierno de Guillermo Lasso en su momento, las reuniones bilaterales, los encuentros con Colombia y con Perú, con quienes compartimos frontera, para entender nuestros problemas conjuntos y enfrentarlos de manera conjunta. Pero permite, también, por ejemplo, el apoyo en tecnología, el apoyo logístico, el apoyo ya en estrategias, por ejemplo, para combatir la inseguridad. Es que además hay un espacio que maneja directamente la Defensa Nacional que está declarado bajo reserva y que recibe, por ejemplo, la Comisión de Relaciones Internacionales cada cierto tiempo en la Asamblea Nacional en calidad de reserva. Son cosas que se pueden hacer. El impedimento textual está en cuestión de instalación de bases con propósitos militares en el Ecuador. La cooperación en ningún momento está impedida en la Constitución y eso, digamos, de alguna forma que debe quedarnos claro. Más bien, la pregunta sería si el gobierno del Ecuador está siendo reconocido internacionalmente como un espacio a acercarse, cuando nos aprestamos dolorosamente quizás al año más violento de nuestra historia. Y entonces, mientras más presencia militar y policial, más seguridad, o tal vez la pregunta debe ser, mientras más condiciones sociales adecuadas, mejores condiciones educativas, menos pobreza, se enfrenta de manera integral y no solo poniendo parches en un problema que se ha venido incrementando y con temas que lo han agravado. La pandemia, por ejemplo, el golpe económico de los apagones y, por supuesto, las desigualdades que han hecho una nueva ola migratoria y demás temas. Si los vemos de manera aislada, no los vamos a poder solucionar a profundidad. Juan Fernando, ¿cuál fue el mayor tropiezo que encontraron como gobierno en la Constitución vigente? Por ejemplo, hay elementos que no hemos podido avanzar y qué bueno que puedan reconocer que desde el gobierno del presidente Guillermo Lasso se hizo procesos de avance en temas de seguridad que permitieron los acercamientos con Estados Unidos. Pero los temas de operación militar que necesitamos, en tema de lucha contra la trata de personas, tráfico de migrantes, por ejemplo el narcotráfico, lo que está ocurriendo en Manabí, donde lamentablemente pesqueros artesanales son capturados para trasladar la droga y muchas veces terminan presos en Centroamérica o muertos en el proceso, requiere un tema de cooperación y acción en el ámbito internacional, donde estos casos de delitos transnacionales necesitamos apoyo. Por eso hay que saber diferenciar entre la inseguridad del señor que está robando a la tienda de la vecina y el tema transnacional que hablamos de trata o, por ejemplo, de tráfico de personas que está ocurriendo en Imbabura, que está ocurriendo en Sucumbíos, que está sucediendo en Esmeraldas, en Manabí, en Loja, en Zamora, en El Oro, incluso en Galápagos, donde sí necesitamos cooperación internacional para accionar, porque el apoyo lo hemos venido haciendo, lo hemos venido avanzando, pero el accionar que necesitamos para combatir ello es fundamental. Y menciono esto porque justamente cuando tuve la oportunidad de presidir la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, muchos temas de estos se trataron de avanzar. Pero posteriormente, y es importante recordarle a mi ex colega de la Asamblea Nacional, después fueron ellos quienes no permitieron que la comisión avance, trasladaron esas responsabilidades a la Comisión de Soberanía y Seguridad y simplemente por no querer dar paso a este tipo de procesos en el legislativo tampoco se pudieron avanzar hasta que después tuvimos que presentar incluso temas de reformas con el presidente Guillermo Lasso en noviembre del 22 que terminaron una consulta favorable ¿En algún momento para que se pueda accionar? ¿En algún momento pensaron ustedes en una constituyente?
Fueron planteamientos que se evaluaron en su momento incluso de cuál era la necesidad de reestructurar el Estado. Recordemos que en la consulta que nosotros presentamos hablamos de temas que hoy nos mantenemos: eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reestructuración del sistema de partidos, evaluación y reducción de la Asamblea Nacional, porque nuevamente hoy 151 legisladores no están resolviendo esta problemática. ¿Por qué no haber hablado en su momento de una constituyente? Porque recordemos que dentro del proceso que estuvimos nosotros durante el gobierno, parte de los colegas de la compañera que tienen ustedes en estudio estuvieron dedicados 5 veces a un intento de destitución del presidente de la República y de tratar de que la Asamblea Nacional, en vez de dedicarse a resolver los problemas de los ecuatorianos, entre en una pugna donde no nos olvidemos que ellos quisieron incluso sentar a Daniel Noboa Sin como presidente de la Asamblea Nacional. ¿O no es así, colega asambleísta? Gisela. No, yo no era coordinadora de la bancada y desconozco aquello. Lo cierto es que el caso Gran Padrino, que dio como resultado la muerte cruzada y la anticipación de las elecciones, está juzgado ante los tribunales del Ecuador. Entonces, más bien allí... Pero ahí yo también le recuerdo para que no nos confundamos. No, pero lo que voy es que... Su colega Marcela Holguín, que lleva hoy la comunicación del actual gobierno, fue en quien estuvo en los procesos de negociación con varios compañeros de ustedes que incluso viajaron a Rusia con el hoy presidente de la República. Y ahora sabemos a quién responden, hoy no le es cómodo con quien antes se sentaban. No, y ahora que respondan quienes se sentaban en esa mesa. En mi caso en particular no lo he hecho y puede seguramente Juan Fernando dar fe de aquello. En todo caso, sí, hay que reconocer que hubo avances o al menos intento de avances en esta materia, pero que la propia experiencia con un FOL de Manta previamente, del 2000 al 2009, da como resultado que no necesariamente la presencia extranjera reduce, entre otros, por ejemplo, el tráfico de drogas. Pero no necesariamente. ¿Algún aporte habrá tenido? Hay cifras al respecto. De hecho, yo pude presidir la comisión que trató la reforma del artículo 5 y allí algunos analistas, no políticos, sino académicos, tuvimos a varios docentes de la Universidad Internacional, por ejemplo, presentaron que la cantidad de incautación de droga con la presencia del FOL de Manta y sin la presencia del FOL de Manta fue distinta. Es decir, con el FOL de Manta fue menor a sin el FOL de Manta, porque había una intención geopolítica de fondo. Yo estoy de acuerdo incluso en que se tenga que compartir inteligencia y cosas por el estilo, y la Constitución no lo impide. El tema acá es que, a diferencia del 2000 al 2009, la situación geopolítica también tiene que leerse para tomar una decisión. Y seguramente la gente en el día a día poco lo leerá de esa forma porque sus preocupaciones son otras. Pero quienes estamos en el contexto político también debemos reconocer que hay una situación de incremento de tensiones donde el Ecuador no puede ser el punto estratégico con tantas necesidades que tiene para además enfrentar a una escalada de tensiones mundial de la que no tenemos absolutamente nada que ver. Ahora, nos hemos centrado un poco en el tema de la Asamblea Constituyente. Hay 3 preguntas adicionales. Alguna tiene que ver con el financiamiento a los partidos políticos. ¿Por qué sí o por qué no, Gisela? No, porque nos hemos encontrado con una serie de contradicciones del mismo gobierno. Y eso da cuenta del uso y abuso de una chequera que no tiene fin para encaminar una serie de engaños alrededor de la decisión de la gente. Y digo engaños porque llegas a una zona pobre con una funda de víveres que seguramente te abastecerá para la semana, pero la pobreza sigue ahí. No puede ser utilizado como escalón la chequera sin fin para lograr una representación política que tiene que ser sobre la base del servicio y el compromiso con la gente. Pero en su momento se ha visto que de los partidos o movimientos de gran acogida, al menos los principales, gran movilización de recursos. A eso iba. Ahora, no estamos en contra de un control estricto del uso de los recursos que llegan como fondo partidario, por supuesto. Desde la Revolución Ciudadana tenemos Escuela de Formación Política, estructura a nivel nacional, sedes fijas, estructuras provinciales, cantonales y parroquiales. Cumplimos con el Código de la Democracia y respondemos ante ese tipo de cosas. No sé si pueda decir lo mismo otras organizaciones políticas. Aquellas que aparecen solo en elecciones, ¿no? Es decir, las que aparecen, las listas que luego aparecen con 18 binomios, 17 binomios y que después desaparecen del mapa, por supuesto que tendrán que dar respuestas. Se puede pensar en controles más estrictos, indiscutiblemente, pero poner a competir a organizaciones que se financian con el aporte de sus militantes frente a chequeras que responden a una serie de incluso de negocios familiares históricos, pone en desequilibrio aquel dirigente barrial que bien podría ser representante en el Consejo Municipal o aquel dirigente sindical que bien podría llegar a la Asamblea Nacional. Es decir, pensar el partido político únicamente por cómo se financia y no por toda la construcción que viene de la mano, deja por fuera a quienes no logran golpear la puerta de esos financiamientos millonarios. Juan Fernando, ¿las chequeras dominan el financiamiento de los partidos políticos? ¿Las grandes chequeras? Lo
Lo que yo creo que hay que aclarar es algo que acaba de mencionar Giselle, que no es real, y es que los candidatos y candidatas no van a tener afectación en lo que corresponde al Fondo de Participación y Promoción Electoral. Quien sea candidato tiene el mismo fondo, tenga o no tenga la chequera, y hay que tener mucho cuidado porque lo que vamos a consultar publicidad electoral nada tiene que ver sobre eso. En la publicidad, pero es que hay que tener cuidado porque se dice el pobre señor que va a ser candidato no va a poder serlo. Ahí no tiene nada que ver, porque además recordemos que el 70% de los recursos se supone debe ir a formación. Lamentablemente, organizaciones políticas, y en eso sí comparto lo que menciona Gisela, no han sido serias en eso. El movimiento Creo tiene un centro de formación, tiene estructuras nacionales, estructuras del exterior, tiene sedes presentes, y también podemos ir con transparencia que se ha hecho. Pero de las 17 nacionales, yo diría que son pocas, con una mano, las que cumplimos eso. Y no porque nosotros las cumplimos vamos a seguir permitiendo que el resto siga feriando la plata que se supone les corresponde. Y esto es muy sencillo. Métanse a la página del CNE, busquen la dirección de las sedes nacionales de las 17 nacionales y vayan a darles una visita. Y se van a sorprender de que pagan alquileres en lugares que no existen sedes de organizaciones políticas. Y que además se malutiliza ese recurso. ¿Qué debemos hacer? Comparto lo que menciona. Debemos tener procesos más transparentes de cómo se utiliza el recurso, porque a mí sí me preocupa, como mencionaba Gisela, que lamentablemente se va a sectores muy alejados de la ruralidad y encontramos que hay pobreza, pero abundan los carteles de su ex candidata a la presidencia, Luisa González, o los cartones de algunos otros candidatos. Y ahí aprovecho el espacio, ya que tienen tanto interés de mejorar eso, también empecemos a ser responsables sobre el retiro del material electoral, porque a la fecha de hoy, en Quito, en la capital, sigue la publicidad de quien fue su candidata a la presidencia, consciente de que por ahí se empieza, por el ejemplo. No necesariamente solo por la palabra. Pero de acuerdo a su planteamiento, Juan Fernando. Además, aquí es fundamental mencionar que en el sistema de partidos hoy juegan a que no se está en un proceso de participación, pero recordemos que los cambios que se hicieron al Código de la Democracia, que hoy va a afectar a las organizaciones políticas, lo hicieron con los votos de su bancada. Pero ahí vamos un poco e insistiendo en el punto que usted plantea, Juan Fernando, del control del gasto electoral, independientemente de dónde venga el financiamiento, si se dilapidan recursos en rentas de lugares inexistentes, en reconstrucciones estéticas o como ya hemos visto en algunos otro tipo de gastos que no tienen nada que ver con la actividad electoral, no es un problema del fondo asignado, sino quizás de autoridades electorales incapaces de ver dónde está la corrupción. Pero es que aquí lo que tenemos que hacer es todos los cambios a la vez, no hay uno a uno, porque si no simplemente no vamos a lograr resolver. Debemos quitar el fondo a las organizaciones políticas para empezar desde esa revisión lo que ocurre, porque además hay un punto que quiero aclarar. Muchos dirigentes dicen, y saco a la Revolución Ciudadana de esto por lo que voy a explicar, que como no van a recibir por producto de que el sí gane este domingo el fondo partidario, no van a poder sobrevivir. Eso es completamente falso. Después de las elecciones del 2025, solo los que hayan pasado el umbral del 4% van a recibir fondo partidario, es decir, ADN, Revolución Ciudadana y Pachacuti. El resto no recibimos nada hasta el 2028, por lo tanto es mentira que a nosotros nos afecte el funcionamiento este fondo porque no lo vamos a recibir. Y eso demuestra una vez más que ese fondo, en muchos casos las organizaciones políticas no lo utilizan para lo que es, porque gane el sí o gane el no este domingo. En esa pregunta, hasta el 2028, 13 de las 17 organizaciones nacionales no recibimos fondos. Ahí se demuestra que simplemente no es que el funcionamiento depende de lo que se recibe del Consejo Nacional Electoral. Y esto tiene relación directa también con el tema político, con la calidad de los asambleístas, y es otra de las preguntas a las que vamos a hacer referencia, Gisela, la cantidad de asambleístas. Y creo que en algo hay coincidencia en ambos bandos. Hemos visto muchas intervenciones. No es la cantidad, sino la calidad. El problema es que acá nos sobran asambleístas y nos sobran todos malos. Y solo como para no dejar suelto el tema previo, me parece que además hay que hacer un control estricto de las organizaciones de alquiler. De inicio, después de la muerte cruzada, organizaciones de alquiler llevaron a Daniel Noboa a la presidencia, que ahora no existen. La lista 4 y la lista 35, que en su momento fue Lanza País, después nos la quitaron y acabó siendo el movimiento Mover. Lo llevaron a la presidencia. Hoy ya tiene la 7, su propio nombre, en fin, pero en su momento ocurrió de esa manera. ¿La de Espinel también no le rentaron en algún momento a la Revolución Ciudadana?
pero justificamos el motivo para ese acercamiento. Me refiero a que estas de alquiler aparecen y desaparecen. Aparecen para justificar su presencia de candidaturas, pero no logran nada, desaparecen después. Pero de ese alquiler han echado mano todos. Pero me refiero a que hay que controlar sobre la base de qué se hacen esos acuerdos también. El CNE parece a veces estar de adorno, y lo propio el Instituto de la Democracia. Y allí concateno con la siguiente respuesta a su pregunta. Por supuesto que se requiere mejor calidad. Y por supuesto que la reducción de asambleístas no significa mejor calidad. Es absolutamente claro. Yo llegué a pensar que el periodo en el que tuve la oportunidad de representar fue el más malo. Y he tenido que, digamos, reformularme esa duda, reformularme ese criterio, no porque, digamos, me quiera alabar en función de cómo se ejerce el cargo en sí mismo, sino porque hay que dejar de pensar que el relleno de listas es conforme cumplas la cuota, y para eso el CNE tiene un rol fundamental. De allí a que, por ejemplo, yo esté de acuerdo con eso, cuando mi territorio, mi sector, mi distrito pierde representación, sería un absurdo y una incongruencia de mi parte. Yo soy del Cantón Mejía y tuve la oportunidad de representar a todos los cantones fuera de Quito, desde los del noroccidente de Pichincha hasta Cayambe, Pedro Moncayo, Mejía y Rumiñahui. Esa representación queda en nada. Al día de hoy hay un representante de Rumiñahui, una representante de Pedro Moncayo y una de Cayambe, y pueden distribuirse la representación territorial. Habrá quienes no lo tomen con esa responsabilidad, pero indiscutiblemente perder esa representación centraliza las decisiones. Puede entender incluso, después de revisar e investigar un asambleísta de Guayaquil, lo que pasa en Puerto Quito, pero no es de Puerto Quito, ni es de Cayambe, ni es de Mejía. Y esa afectación territorial, por supuesto que tiene que venir de la mano con un análisis profundo de formación. Y allí el Instituto de la Democracia tiene que dejar de estar de adorno. El mismo CNE podría encaminar capacitaciones. ¿No es momento para reducir el número de asambleístas porque no tenemos la calidad que se requiere? No es momento para reducir la representación. Más bien es momento para que el CNE se ponga a trabajar. Y eso no tiene nada que ver con el número, porque finalmente somos un país con una sola cámara, que por su cantidad de habitantes mal haría en tener dos cámaras y mucho menos convertirse en algo federal, como escuché en su momento al presidente decirlo. Pero en todo caso, el Instituto de la Democracia recibe recursos. Que se exija a los siguientes candidatos de la próxima asamblea una determinada cantidad de horas de formación, que salga de la línea ideológico-política, que es la responsabilidad de los partidos, pero que establezca, por ejemplo, que la Constitución tiene que ser obligatoria lectura, pues. Porque si no, luego escuchamos a alguien decir, por la Constitución no se puede trabajar, y la realidad no es esa. Hay un mea culpa también que tienen que hacer los partidos y las organizaciones políticas allí, Juan Fernando. ¿Calidad o cantidad? No sé si tenemos conectado a Juan Fernando Flores, y parece que se nos colgó la conexión. En todo caso, vamos a tratar de retomar apenas lo tengamos. Vamos a retomar, estábamos justamente discutiendo sobre la calidad y cantidad de asambleístas. Esto a propósito de la pregunta respecto de la reducción del número de asambleístas. ¿Qué hacemos con tan pocos, Gisela, mientras tanto? Porque hablaban también de mejorar la calidad en función de un menor número, pero esa representación no se ha logrado, por ejemplo, en otros cuerpos colegiados como Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tenemos pocos y ya vemos el desastre. Sí, es que es indiscutible que los mismos que llegan se han encargado de generar esta sensación de inconformidad y de rechazo. Incluso la participación ciudadana del Consejo de Participación Ciudadana no es tal, nunca fue tal. Una cuestión que yo llamaba mucho la atención, por ejemplo, decía, cuando ocurrió lo de los niños de las Malvinas, lo primero que debía haber ocurrido es activarse una veeduría directamente del Consejo de Participación para llegar al territorio y entender un punto al menos objetivo de lo que estaba pasando con las familias, con el Estado, con los resultados. Eso no ocurrió, porque en efecto han venido haciendo una serie de críticas alrededor del Consejo de Participación. En todo caso, la menor cantidad de asambleístas no representa calidad, no significa calidad. Por supuesto que los partidos tienen que ser un mea culpa, absolutamente de acuerdo, pero el CNE no tiene que estar aislado. El CNE tiene que ser algo más que el árbitro de las elecciones, tiene que ser algo más que el contador de resultados y el contador de papeletas. No podría ser, me planteo esta duda, una oportunidad, una constituyente para reformar toda esta institucionalidad venida abajo. ¿Y quiénes van a ir a la constituyente si es que llega a darse? Porque lo que nos ha anunciado de los ecuatorianos y lo que ya no, y de las organizaciones políticas que pongan los candidatos que vayan a poner, y de este Consejo Electoral. Por supuesto, pero además, por ejemplo, la distribución de quienes integrarían una constituyente también aísla a las provincias con menor cantidad de población. A las amazónicas les entrega uno por provincia.
y a ciertas provincias de la Sierra Centro, 1 por provincia. Y la situación de la Amazonía es muy grave en términos de vialidad y en términos de inseguridad, que requieren más de una voz para llevar su necesidad a un análisis constitucional. Pero en todo caso, quien llega también debe estar acompañado y entendiendo que de darse una constituyente, espero que no, esta constitución del 2008 no se construyó a puertas cerradas. Esta constitución del 2008 no se hizo sin la gente. A Montecristi hay una serie de insumos videográficos que dan cuenta de la cantidad de gente que llegó, que reclamó, que pidió. Si esta constitución nueva, entre comillas, se pretende redactar a puerta cerrada, va a ser la misma gente quien reclame la posibilidad de expresarse. Y eso es correcto. Y parte de un gran acuerdo, si se quiere, sobre todo del Frente Nacional y Popular, que debe aglutinar al progresismo y a la izquierda, es que la puerta siempre esté abierta para que la gente defienda lo que aquí ganó yendo a la constituyente de Montecristi. Perdimos la conexión con Juan Fernando Flores, entendemos que tuvo algún problema de conexión. En todo caso, habíamos ya abordado la mayor parte de esta entrevista, de este panel. Cerramos con esto, Gisela, en el evento en el que gane la opción de la constituyente. ¿Sería usted uno de los cuadros? Entiendo que mi nombre suena. Yo agradezco no solo a la militancia lo ha hecho la militancia. De la militancia vengo, a la militancia volví después de dejar la asamblea y agradezco que mi nombre siempre esté presente y sobre todo que tenga el cariño de la gente. Pero me parece que es irresponsable hablar a título personal. Y me parece que es irresponsable ponerse uno antes de una decisión que tiene que ser no solo colectiva, sino pensando en función de que el no gane. Si viene una propuesta desde arriba, entonces. No, pero me refiero a que no es correcto ponerse los zapatos y después las medias. Nuestro objetivo en este momento es que el no, en las preguntas que están hacia la consulta, gane. Porque esto será, entre otras cosas, una respuesta ciudadana. Lo que venga después de eso tiene un análisis posterior, pero en todo caso, la opción en este momento y en la responsabilidad colectiva que a quienes militamos de una organización nos llama es a pedirle a la gente que no solo vaya a votar informada, sino que piense en el futuro de sus hijos y de las generaciones que vienen. Y a eso nos llama también la actividad política. Y el lunes verás si se compra los zapatos. Veamos. Espero que el lunes podamos analizar la respuesta negativa de la gente a una propuesta que no tenía ni pies ni cabeza. Gracias nuevamente. Hemos estado en este panel con la licenciada Gisela Garzón, ex asambleísta por la Revolución Ciudadana, y también con Juan Fernando Flores, ex asambleísta por el movimiento Creo, hablando sobre por qué decir no sí o por qué decir no en la consulta popular del próximo domingo 16 de noviembre. Las opciones están en los más de 13 millones de ecuatorianos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevista.